¿Qué tal? Saludos. Estamos aquí en un nuevo proyecto, en un proyecto audiovisual muy interesante que hemos denominado Las Crónicas de Vanguardia. Bueno, donde básicamente vamos a estar hablando, vamos a estar abordando los inicios. Estamos aquí en Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. Y pues estamos aquí porque aquí en este estado, en esta ciudad, está la iglesia Vanguardia Aguascalientes. Y tenemos ya varios años aquí, vamos poquito más allá de los 15 años por ahí. No, más de 20. Tienes razón, Más estamos de ya más de 20. 20 aquí. Y uno diría, 25 híjole, años. wow, pero ¿cómo es que llegamos aquí? Y eso es lo que queremos conocer, eso es lo que queremos abordar. ¿Cómo es que llegamos aquí? La iglesia Vanguardia Aguascalientes es una iglesia que pertenece al Ministerio Misionero Vanguardia Evangélica, que inicia en la Ciudad de México. Por lo menos ahí están la iglesia matriz, la iglesia más grande, Camino de Salvación. Pero ¿cómo es que llegamos ahí? Es lo que vamos a abordar en este podcast, en esta charla, o en estos videos, para que quede un registro. Queremos dejar ahí un registro audiovisual vaya, allí, digital en la historia. Así es que vamos a comenzar. Te voy a presentarles a los invitados. Los invitados, el invitado soy yo más bien. Pero los vamos a presentar en un momento. Estamos aquí con mi papá, Pastor Alfredo Gutiérrez, mi papá. Mi mamá también, la hermana Lupita Rodríguez de Gutiérrez. María Gutiérrez ahora, ¿verdad? Bueno, tiene muchos nombres. No tiene muchos, pero los usa todos. Aquí está también. Y está con nosotros mi tía Patti, la tía Patti, hermana de mi mamá también. Pastor en algún momento, ¿verdad? También. Y en los inicios también de todo esto. Así es que hoy quiero sentarme aquí con ellos y platicar acerca de esto, acerca de cómo inició, cómo comenzamos, cómo llegamos aquí a Aguascalientes, es decir, de dónde vino todo esto. Así es que esa es la pregunta inicial que quiero poner sobre la mesa. ¿Cómo comienza Ministerio Misionero Vanguardia Evangélica? Muy bien. ¿De dónde? Pues comienza con la amistad de el hermano Benavides con su familia, que llegó a Chicago, Indiana, a dar una campaña, y a donde asistía mi padre con su familia, mis hermanos y mi madre. Hicieron mucha amistad y mi papá hospedó a la familia Benavides, y desde ahí nació una gran amistad. Mi padre ya tenía un llamado para México y se lo comentó, se lo expresó al apóstol Benavides, y el apóstol dijo: cuando usted vaya para México, yo voy a ir a ayudarle. Y mi padre le decía: no, no va. Pero sí fue, y así comienza este ministerio. Yo todavía no era salvo. Eso fue en el 76, 75, 76. El caso es que ellos llegaron, mi familia llegó, mi madre, mis hermanos, mi padre, con el llamado ya para Tizayuca, Hidalgo, a comenzar a servir al Señor. Y bueno, en el 1976 es el año inolvidable para mí, porque se puede decir que casi llegando ellos, yo entregué mi vida a Jesucristo. Lo de el nombre, Ministerio Misionero Vanguardia Evangélica, pues surge del lema que tenía el apóstol Benavides en ese año del 76, Vanguardia Evangelística. Ese era su lema para el 76. Ya cuando vimos que Dios estaba con nosotros de una manera muy poderosa, que se estaba convirtiendo por los dos lados, la familia de mi padre, la familia de mi madre, pues ya entonces surgió la visión de un ministerio misionero, que en el principio
el hermano Benavides propuso su lema, vanguardia evangelística, pero estábamos ahí para opinar y a nosotros nos gustó más que fuera más alusivo a lo que es no solamente lo evangelístico, sino ministerio, misionero, vanguardia evangélica. Evangélica pues abarca todo, no nomás lo evangelístico. Recuerdo muy bien la frase que tenía el apóstol Benavides acerca de vanguardia. Decía él que vanguardia no es más que un pequeño ejército que va al frente abriendo brecha. Y eso a mí me encantó. Recién convertido, pero ya tenía ganas yo, desde que me convertí, de abrir brecha. Ahora, entonces, comienza en Estados Unidos. Es algo que no tenía yo muy claro hasta ahora, si se habían conocido de este lado, es decir, en México, o dónde. Entonces, fue en Estados Unidos donde se conocen. En Chicago, wow. Indiana, sí. Y de una manera un tanto, vamos a decir, fortuita o coincidencial, si tú quieres, ¿no? O sea, no era una cita, sino llegaron a una campaña y de ahí surgió la amistad. Y me llama la atención que estando ellos en Estados Unidos, digo, lo común desde ese entonces hasta la fecha es, si te vas a Estados Unidos, te quedas en Estados Unidos, ¿no? Y en este caso fue, o sea, no era el caso, ¿no? Sí. Había algo de parte de Dios entonces ahí que mi abuelo fue como, ok, tengo que regresar con esto. Sí, pues es el llamado que cuando uno se convierte, yo creo sinceramente que todos los que nos convertimos, cuando conocemos la verdad y nos damos cuenta de que necesitamos a Cristo para la salvación, pero también hay un llamado, todos tenemos un llamado, algo que hacer aquí en la tierra, algo que Dios quiere que hagamos, y creo que todos debemos de conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Es como nuevas piezas del rompecabezas para mí, ¿no? Así de, sí. Ok, y entonces comenzó acá, no comenzó allá, sino, y entonces vinieron para acá, muy bien. Ahora, estamos hablando del 75, 76, yo todavía ni existía, sí. Yo estaba en el cielo todavía, con mi arpa y mi aureola y mis alitas, ay, sí. Pero bien, de ahí, ¿qué sigue de ahí? Ok, se conocen allá el abuelito Tino y los Benavides y nace. Sí, una duda interesante, para mí ha sido muy importante saber cómo se conocieron tu papá y el hermano Benavides, o sea, cómo tu familia los hospedó, pero cómo se conocieron, en qué punto hubo esa amistad, esa relación. Yo creo que era ya el hambre que tenía mi papá de Dios, de servirle, de hacer algo, y él se ofreció su casa, les ofreció que se fueran ahí a hospedar. Ajá. Porque fue una campaña de varios días. Y ahí nació esa amistad, y Dios empezó a hablar, ¿verdad? A hablarles no solamente por medio del apóstol Benavides, sino también por otros evangelistas, profetas, que empezaron a vislumbrar lo que Dios tenía en mente con mi papá. ¿Y cómo tu papá conoció al Señor? ¿Cómo fue salvo? ¿Cómo llegó a Cristo? Pues estaba por morir en el hospital con 2 tumores en la boca del estómago. Le dijeron que necesitaba operarse y tal vez podía vivir más, o si no se operaba en 2 meses podría morir. Y mi papá dijo, estoy en sus manos. Pero en esos días en el hospital llegaron unos hermanos de la iglesia donde después mi padre se convirtió y comenzó a asistir.
Pero realmente se convirtió por la sanidad que Dios obró, por la oración de los hermanos que fueron a visitar a otra persona que estaba en el mismo hospital. ¿Y eso sucede en México? No, No, en Chicago, East Indiana. Chicago. Ok. Mi papá vivía allá en East Chicago, Indiana, enfermo Wow. y a punto de De morir. morir. Pero Dios le dio la oportunidad de reconciliarse y de nacer de nuevo y comenzar una vida nueva en Cristo. ¿Tú crees que antes de esta visita en el hospital, alguien ya hubiese hablado a tu papá de Jesús? ¿O en el hospital fue la primera vez que él escuchó de Jesús? No lo sé, yo probablemente pienso que fue la primera vez, porque tal vez le hablaron. ¿Cuándo fue la ocasión o la escena cuando tú comentas de que tu papá recibió una visión estando en el basement donde vivía? Sí, eso ya fue después. Mi padre, al salir del hospital, salió del hospital porque él ya no tuvo dolor. Entonces le sacaron otras radiografías para ver cómo estaban los tumores, pero ya no aparecieron. Wow. Le hicieron una junta de doctores. Hubo un milagro ahí, ¿no? Un milagro. 8 doctores se juntaron y lo auscultaron, le dijeron, ¿le duele? No. Señor Florentino Gutiérrez, no sabemos qué pasó. Aquí aparecen los tumores, nuestras radiografías ya no aparecen, lo vamos a dar de alta. Entonces mi padre supo que Dios lo sanó. Y como ya había prometido que con los hermanos que si Dios lo sanaba él iba a ir a la iglesia, pues empezó a asistir a la iglesia. Pero ya estando él en una noche dormido, se le presentó una luz. Él dormía en el basement de una casa donde cuando se apaga la luz no hay absolutamente nada de luz, está completamente oscuro. Pero se le presentó una luz como el rostro, como muy brillante. Sí, enfrente de su rostro y Wow. y él no sabía qué cosa era, pero él sabía que tuvo mucho temor. Él empezó a llorar, a clamar, y después que empezó a leer la Biblia se dio cuenta que era la luz de Cristo que lo estaba llamando. Así fue de una Yo manera tuve sobrenatural. también entendido por el tiempo cuando ya estábamos casados de que tu mamá me contó que al diagnosticar a tu papá con esa enfermedad fuerte o terminal, ya casi estaban diciendo, ella se fue para allá. Sí. ¿Verdad? Hicieron su trámite y se fue para allá, ¿verdad? Porque para estar con tu papá. Sí. Pero cuando llegó tu mamá, ¿tu mamá conocía al Señor o todavía no? ¿Ya No. se había entregado? Todavía no, ¿verdad? No. Oh. El primero que conoció fue mi padre, Ay, interesante. el más tremendo. Y al ser sanado, entonces tu mamá, empieza a creer, empieza a asistir a la iglesia. Sí, ya mi padre asistía a la iglesia. Ajá, y mi sí. madre con él empezó a asistir a la iglesia. Ajá. Y ahí se entregó mi mamá también. Y mis hermanos también se empezaron a entregar. Mis hermanos comenzaron a arreglar sus papeles para irse para Estados Unidos. Y llegar allá. Empezaron sí. a asistir. En ese tiempo, ¿quién de tus hermanos se fue con tu mamá a Chicago? Al principio se fue ella sola, pero después comenzaron a ir todos, menos Lupita y yo, los adultos, precisamente porque... Los más grandes. Sí, ya no podíamos, como ya éramos adultos, más de 18 años, ya teníamos que aplicar de otra manera. Además, yo no quería ir. No querías. No querías ir a no Estados te impresionaba. No me llamaba la atención. Dios tenía otros planes conmigo, más tarde. Sí. Yo fui el último. Wow. A mí me impresiona esa parte de que, bueno, primero tiene que ir tu mamá por la urgencia de la enfermedad de tu papá.
y luego se convierte. Pero es para mí así una cosa muy bonita y muy grande, el que abraza a tu mamá también la visión de tu papá, el llamado que hace Dios a tu papá y todas las circunstancias como la que estábamos diciendo de conocer al hermano Benavides, campañas, todo eso, pero ella sigue a tu papá en esa visión porque viene con él y tus hermanos se regresan a la Ciudad de México y entonces después llega el hermano Benavides, como habían quedado, como habían pactado, como habían platicado allá en Chicago, y aquí continúan, aunque aquí empezaron haciendo los servicios hogareños, ¿verdad? En casa, eran las reuniones que se empezaron haciendo, pero fue creciendo, ¿verdad? Sí, desde... Al grado que fue más y más hasta llegar a la casa de la tía, de su hermana, tu tía Clarita. Y aquí quiero preguntar, ¿de qué manera abraza la visión? O sea, ¿cómo viene esta conversión también? Eso es algo que no me había, en lo que yo no había reparado también. Como que yo, ya cuando yo aparecí, ya todos ellos eran cristianos, ¿verdad? Sí. Eran los pioneros y así. Entonces, ya estaba la iglesia. Yo siempre vi a mi abuela como, vaya, es uno de los, yo la veo a ella, la vi a ella siempre como un pilar de lo que es el ministerio. De la Iglesia Camino de Salvación, pero no nada más de la Iglesia de Camino de Salvación, sino el resto del ministerio, un pilar ahí. Una columna. Sí, y escuchar esto es, vaya, es algo como de lo que me entero, ¿no? Y no había reparado obviamente en ello, ¿no? De que no inicia como ella, así, sino es el abuelo, luego llega ella y lo abraza, y de qué manera lo abraza, ¿no? Híjole, así, tan fuerte para hacerse una columna así. Entonces el abuelo, vaya, regresó primero mi abuelita Inés, con mis tíos. Sí, mi madre fue la primera que estar con mi papá, y ya después se empezaron a arreglar los papeles para los chicos, mis hermanos más chicos, excepto Lupita y yo. Y bueno, pues yo fui el último en convertirme. Yo me convertí ya cuando vinieron con el llamado a México. En esas campañas, 2 campañas que fueron muy, muy fuertes para mi familia, mis padres y mis hermanos. Una del apóstol Benavides y la otra del evangelista César de Jesús, puertorriqueño. Dios le dio una visión a mi papá. Él vio un letrero que decía Tizayuca. ¿Esto fue en Chicago? En Chicago. Okay. Pero también le recibió la palabra profética del llamado también. Y así fue como decidieron regresarse a México. Pero eso ya estoy hablando de 2 años, hasta el 76 regresaron. Entonces empezó todo por el 74. Yo creo que desde antes, pero yo de lo que me acuerdo es 74, 75, ya ellos hablaban del llamado, en primer lugar a Tizayuca. Una pregunta ahí. Cuando llega tu mamá a Chicago con tus hermanos mayores, que era Luis, Leonardo, Lupita y Rafael. Y María Eugenia. Sí, Maru también. ¿Ellos también se convierten al Señor en Chicago en ese tiempo? Sí, los también. Chicos sí. O sea, cada uno fue haciendo una decisión personal por Jesús. Sí. Ah, ok. Wow. Digamos, antes de mí, Lupita, mi hermana, se graduó de dentista, terminó su educación y decidió irse también de vacaciones, pero era cuando ya se regresaban. Pero ella en el camino, en Texas, con el hermano Lauro Pérez, y ahí llegaron a Texas, y ahí estaba también el hermano Benavides. O sea, mi papá fue a buscar al hermano Benavides, que le prometió que le iba a ayudar en México. Y ahí mi hermana Lupita tuvo una experiencia sobrenatural también.
se le presentó el Señor de una manera poderosa y ella empezó a gritar, Dios vive, Él está vivo. Y de esa manera eran conversiones pues tremendas. Y ya después de ahí llegaron a México. Y yo era el más malo de todos mis hermanos porque no me había convertido. Yo fui el último, pero casi llegando me entregué. Muy bien. Y estamos hablando entonces de cómo es que se van convirtiendo mis tíos, tus hermanos, y cómo es una cuestión milagrosa. Y ahora, ok, regresan ellos, pero ¿qué sucede cuando regresan y vaya, ya vienen con esto, con todo esto que el Señor estaba haciendo en ellos, convertidos, con algo dentro de ellos, ¿verdad? En su corazón, pero ¿qué pasa ahí? ¿Comienzan a asistir a una iglesia? ¿Comienzan a hablar de una iglesia? ¿A iniciar? ¿Qué sigue ahí? Si me permites, Misael y Alfredo, yo quería comentar una anécdota que la hermana Benavides y el hermano Benavides me comentaban muchas veces. El hermano Benavides y la hermana Lupita me platicaban que cuando conocieron a la familia Gutiérrez en Chicago, y ellos andaban en campaña y todo, se hizo una amistad, tenían hijos casi de la edad, ¿verdad? Casi de la edad. Y se hizo una amistad, ¿verdad? Y el hermano Benavides, cuando ellos, el hermano Benavides le decía al hermano Tino, si usted va para México, yo lo ayudo, ¿verdad? Y dice, la hermana Benavides me platicaba que fue muy impresionante ella verlos llegar en una camioneta, no sé qué modelo es, pero hay una foto de esa camioneta donde arriba del techo había como una sábana grandototota. Una lona. Y ahí traían todas sus cosas que habían agarrado o recogido de su casa en Chicago y con sus hijos adentro. Y dice que lo vio por la ventana. La hermana Lupita me platicaba que los vio y ella lo único que podía ver era el valor para haber dejado un país, la comodidad de un país con 4, los que estaban ahí, y regresar a México, ¿verdad? Y regresar a la nada, porque no había una iglesia, no había una promesa de un ministerio, de algo, ¿verdad? Entonces, yo guardé esa anécdota en mi corazón porque y cómo me gustaría que este podcast lo pudiera ver mucha gente, lo pudieran ver jóvenes, pastores, y poder dejar en sus mentes el dónde nacen las cosas. Porque creo que algunas veces esta generación cree que puede saltar a un lugar, ¿verdad? Y puede encontrar ya todo formado y todo bien padre, ¿verdad? Todo nice, pero en realidad nace en un llamado y en una obediencia y el dejarlo todo. Porque, como decía Lupita, la hermana Inés fue a Chicago cuando su esposo estaba enfermo, pero ella tiene un encuentro con el Señor y luego sus hijos, ¿verdad? Y luego pues ya todo estaba bien, ¿no? Ya todos conocían al Señor, pero luego regresan ahí en una camioneta con todo lo que pudieron traerse y regresar a México. Entonces yo me acuerdo cuando ellos me platicaban esta anécdota como un acto de valor, ¿verdad? O como una hazaña, ¿verdad? Okay. Como aún a ellos, a lo mejor ellos decían, ¿y ahora qué van a hacer, verdad? Pero fueron pasos muy fuertes, pasos de fe. Y yo creo que eso es muy valioso, que la gente lo mire el valor de hasta... los valores de las decisiones, de la obediencia, de lo que sigue, ¿verdad? Me parece increíble eso. Y hoy en día no es como, estamos hablando, esto inició a mediados de los 70s, ¿no? Por lo que estamos comentando aquí, es cuando inicia. Y si nos vamos hacia esa
hacia esa época, no tiene nada que ver con lo que vemos hoy en día, hablando del Evangelio, de cómo ha crecido el Evangelio de ese entonces a ahora, ¿no? No vemos el número de iglesias ni el tamaño de iglesias que vemos hoy en día. Y no de ninguna manera digo que esté mal que alguien se acerque a una iglesia y comience ahí un llamado, está bien, no pasa nada, pero es distinto cuando lo ves a profundidad, así, cuando te vas a la raíz y empiezas a ver, ok, ves una iglesia grande, mediana o chica, pero no sabes cómo comenzó, no sabes estos detalles de cómo inició todo, de este tipo de decisiones. Una vez más, yo creo que lo decía al principio, ¿no? El ir hacia Estados Unidos es con miras a quedarte, era y sigue siendo hoy en día, ¿no? Podemos ver ese fenómeno de migración hacia Estados Unidos. Alguien va a Estados Unidos y quiere quedarse ahí. Este caso fue al contrario, y tal vez en un inicio era la idea, ¿no? Irse para Estados Unidos, sin embargo, el Señor tenía algo para ellos ahí que era, ok, qué bueno que viniste aquí, quiero decirte algo, ten esto, necesito que hagas esto, ya puedes regresar, ¿no? Y va de regreso, pero no con, lejos de con las manos vacías, sino con más bien con el corazón lleno de esperanza. Sí, yo creo que había una pasión por el Señor, una entrega, un amor por el Evangelio y por las almas también, ¿verdad? Un agradecimiento muy grande de mi suegro por haberlo sanado en esa forma, que estando a punto de morir, el Señor le da la vida, ¿verdad? Y él se le entrega también para servirlo. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que cuando ya estaba en México, que ya estábamos, yo creo, casados ya, tenía ¿cómo le podemos decir? Un mote, ¿cómo le decían? Sí, a tu abuelo? Papá. Le decían el revolucionario de Cristo. Así le decían. Porque era una revolución, él no paraba de estar aquí, de ir allá, y al lugar que se parara, aún en lugares públicos y todo eso, él hablaba y daba el mensaje, y quería ir aquí, quería ir allá, y no paraba. Entonces, yo creo que eso es también algo que es muy importante, que esa pasión, ¿verdad? Ese amor por el Señor, esa entrega a Él, y no pagarle por lo que hizo, pero es un agradecimiento inmenso que te da la vida, ¿verdad? Cuando estás a punto de morir. Algo que, si me permiten agregar, yo veo en todo esto también de la obediencia, todo lo que vino, pero qué importante es tener una relación tan personal con Dios como la experiencia que tuvo Lupita, que ella podría decir, Él vive, Él es real. Y a veces eso es lo que falta, tener esa revelación, esa relación, porque de ahí viene el amor, viene la pasión, viene la obediencia, viene el sacrificio, pero si no llegas a ese punto de esa revelación tan personal, ese deslumbre de lo sobrenatural, no sobrenatural de cosas fantasiosas, sino cosas, una revelación de Él, de Él en ti, tú en Él. Un encuentro personal, manifestaciones del Espíritu Santo, Sí. que ahora ya lo entendemos. Sí, porque a veces la gente puede buscar eso, la luz, la voz, la palabra, ¿verdad? Y puede ser que venga, puede ser que lo invente, pero no hay ese encuentro tan profundo que cambia tu vida y que te lleva a hacer cosas tan locas, ¿verdad? Porque en verdad una locura, fue una locura eso de lo que vino después. Fue una revolución lo que vino después. Ajá, sí. Entonces, yo sigo con la pregunta. Cuando regresan, entonces, regresa mi abuela, regresa con mis tíos, y tú no estabas allá, tú estabas aquí, entonces, en México. Sí. Tú te habías quedado. Entonces, llegan ellos con todo esto y... ¿Cómo fue ese choque ahí? Lo primero que hicieron al llegar ahí al fraccionamiento Miraflores, y yo estaba desesperado porque yo sabía que ya venían, pero todavía se quedaron unos días ahí en Texas. Y ya cuando llegaron, lo primero que hicieron fue orar.
Y cuando ellos estaban orando, yo me tuve que humillar, porque yo sabía que Dios estaba ahí. Y yo decía, Dios está aquí, y yo quería verlo, quería ver algo, pero no veía nada. Nomás todos, mi padre, mi madre y mis hermanos, todos con sus ojos cerrados, aún mi hermana Lupita, que se acababa de convertir con esa experiencia, y con lágrimas en los ojos, estaban orando y dándole gracias a Dios. Y yo creo que en ese momento también el Espíritu Santo a mí me impactó, porque yo sabía que Dios estaba ahí, pero quería verlo. Yo decía, Dios está aquí, el único que tenía los ojos abiertos era yo. Todos estaban con los ojos cerrados. Me impactó, y ya desde ahí yo creo que Dios empezó a revelarse, a tratar con mi vida. Y es que fue como una cadena entonces de eventos, ¿no? que se iban ligando, que iba uno tras otro. O sea, un milagro seguía a otro, una conversión seguía a otra, sí, ¿no? Sí. Se iba contagiando, vaya. Era Como como la pólvora, ¿no? Que va encendiendo conforme va la mecha, la mecha, que va caminando y va creando esto, porque no era algo como sencillo, normal, sino fue explosivo, vaya. ¿Y qué pasó después? Ya cuando llegó la familia a la casa, a Miraflores, y llegan con las maletas, y ¿qué siguió después? Sí, yo recuerdo que la primera vez que mi padre comenzó a hablar del Evangelio fue en nuestra casa, en Miraflores. Se puede decir que fue el primer servicio que él tuvo, y él invitó a un amigo que sabía tocar la guitarra, y fue su primera, aparte de la familia, pues este amigo se convirtió también. Ya él había hablado con él personalmente, ya se lo había ganado, y lo invitó a la casa para que lo ayudara con la guitarra. Y yo me acuerdo de ese amigo que estaba llorando, estaba ahí impactado también de lo que mi papá testificaba. Eso fue en mi casa, pero casi enseguida, en unos días más, fue 4 de marzo que cumplía años mi madre. Ya no, se puede decir que el pretexto es que iba a haber pastel, que iba a haber una fiesta porque era el cumpleaños de mi madre. Entonces invitamos a mucha familia. Pero en vez bueno, sí hubo también, pero en vez de fiesta, lo principal fue un culto. Y mi padre se las arregló para que ya estuviera ahí hermanos de una iglesia muy cercana ahí a Chalmita, donde vivía mi tía Clarita. Y ese fue el primer servicio que hizo, un sábado. No sé si fue el mero día de que cumplía años mi madre, pero sí sé que fue el primer servicio ahí en Chalmita, donde nace la iglesia Camino de Salvación. Y desde ese día hubo conversiones. Y pues yo creo que uno de ellos, que si yo no sé realmente cuándo nací de nuevo, pero yo cada vez que pasaban estas cosas, pues yo empezaba a creer y a afirmarme en las cosas de Dios. Después tenía el llamado en Tizayuca, Hidalgo, y ahí nació otra iglesia, Tabernáculo. Ahí nace, se puede decir que otra iglesia, la primera, sin nombre, en la casa de la tía Clarita, que después la llamamos Camino de Salvación. Nace después el Tabernáculo en Tizayuca, Hidalgo, que era el llamado que tenía mi padre, de toda la familia, por parte de mi abuelo, el papá de mi papá. Y de ahí, pues mi papá solamente duró 2 años y 3, 4 meses y murió. Nunca supieron los doctores de que murió, pero creo yo que Dios le dio unos cuantos años de vida. Sí, para que cumpliera con él, no solamente pues con la familia, de que toda la familia se salvó, sino comenzó esas obras. También fue a Guerrero, él fue el primero que fue a Guerrero,
a visitar a mis tíos, el tío Pepe, la tía. Donde comienza también la obra, ¿verdad? Sí, y se puede decir que él pisó ahí, sin saber que iban a hacer una iglesia ahí. Porque cuando nace esta iglesia ya mi papá murió, pero ya había ido él a hablarles del evangelio también. Lo rechazaron en ese tiempo, pero después nos tocó. Sí, después vino la conversión. Después ellos vinieron muy enfermos a los servicios que hacíamos en Chalmita. En la casa de la tía Clarita. No venían a los cultos, venían porque todos venían muy enfermos, venían a buscar dónde curarse, dónde sanarse, todos enfermos. Y pues estaban arriba, no quisieron bajar al servicio, pero estando arriba, en el segundo piso, y la gloria de Dios estaba abajo, subió arriba la gloria de Dios, y todos bajaron diciendo que estaban sanados, fueron milagros, milagrosamente se sanaron todos. ¿Allí en la casa de tía Clarita? En la casa de mi tía Clarita. Entonces mi tía dijo, yo quiero que vayan a las cruces porque yo quiero seguir el evangelio. Y se puede decir que después, pues Lupita y aquí mi hijo, Mitch, 4 meses tenía cuando decidimos ir para allá. Entonces ahí es donde... Yo siempre he escuchado la historia desde que, nos fuimos para Guerrero, vamos para Guerrero, pero no la había escuchado antes o como el por qué. ¿Cómo llegaste a Guerrero? Sí, es ¿Quieren saber cómo fue? Yo sabía también, porque yo había estado yendo para allá desde adolescente y me gustaba mucho. Y estar con mis tíos, me gustaba la vegetación, el clima, en fin, ahí me gustaba ir. Pero ahora era diferente, ya estaba convertido, yo quería llevar el evangelio para allá. Y ya había sucedido milagros y le habíamos prometido a mis tíos que íbamos a ir. Y bueno, hubo una reunión en Tizayuca, Hidalgo, y mi prima, sí, de 12 años, ella profetizó casi a todos los que estábamos ahí. Me acuerdo que fueron como 24, 25 mensajes personales. Oh, wow. Y el hermano Benavides discernía quién seguía. Y ella, esta niña de 12 años, estaba profetizando. Y sabía yo que Dios me iba a hablar porque yo tenía una pregunta. Yo quiero estar predicando ahí en Chalma con mi tía Clara, pero también quiero ir a Guerrero con mi tía Betty. Y yo no sabía a dónde ir. Y ese día el Señor nos habló diciéndonos, no te doy una, sino te doy 2. 2 misiones. Entonces Dios nos fue guiando para las 2. Así nacieron casi enseguida, nacieron 3 iglesias, Tizayuca, empezamos a hacer nació planes para ir a Camino Guerrero. de Salvación, nació Pero Monte tú estabas chiquito, estabas recién nacido, 4 meses. Oye, y ahí, bueno, ahí ya también nos adelantamos un poquito en la historia porque estábamos con el que regresaron de Chicago, ¿verdad? Y cómo empieza toda esta, cómo seguía toda ¿cómo le dijimos? Mecha, ¿verdad? Cómo seguía esa secuencia pólvora. Así de la pólvora y todo explotando y todo. Pero ahora ya estamos ya en Guerrero, donde comienzan estas obras, ¿no? Estas misiones. Pero cuando regresa mi abuela y con mis tíos de Chicago, yo todavía no existía ahí todavía y ahí falta hacer falta ligar aquí porque sí, el enlace estamos hablando aquí con mi mamá, estamos hablando con mi tía y es curioso que estén como hermanas también como parte de los inicios. Ahorita vamos a platicar un poquito también de cómo es que conectan con todo esto. Porque la primera que conectó sí, los primeros que conectaron. Sí, pues fueron aquí los... Bueno, vamos a...